Entonces, una aplicación física es lo que nosotros conocemos como centro de masa en matemáticas, ¿no? Entonces, básicamente, el centro de masa lo que te permite, por así decirlo, encontrar sería el lugar en donde básicamente un objeto o un cuerpo puede reducirse a un punto material. Por lo general en física, nosotros estudiamos esto que se llaman diagramas de cuerpos libres, ¿verdad? En los diagramas de cuerpos libres, básicamente nosotros representamos a las masas de manera puntual, o sea, como un punto. Entonces, digamos, la forma más precisa de hacer eso, me refiero para estudiarlo como tal, podría ser de que ese punto, ¿verdad? Material, esté ubicado, digamos, en el centro de masa del objeto, ¿verdad? Si eso ocurre, entonces sería conveniente saber cómo calcular ese centro de masa. Entonces, problema así como que introductorio para esta parte, ¿no? Entonces, suponete que vos tenés a una recta, ¿no? En esa recta voy a tener dos masas, M1 y M2, ubicadas en un punto X1 y X2, así como sale en la figura. Entonces, el centro de masa, X barra, se escribe de esta manera en matemática, es básicamente el lugar en donde nosotros tenemos que ubicar un pivote. Entonces, para que la barra generada, digamos, por que está representada por esa recta, quede en equilibrio, ¿verdad? O quede en balance. Entonces, esto de seesaw es como tener a ver, es como tener un balancín, ¿no? Entonces, básicamente, si vos ubicas si vos en el pivote haces uso de un pivote, básicamente, entonces, básicamente, ese balancín queda equilibrado, ¿no? Entonces, ese punto X barra está dado por esta fórmula que está aquí. Y si me pregunta ahí, esa fórmula, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo se calcula? Básicamente hay algo que se llama momentos. Entonces, ¿cómo calculo un momento? ¿Recuerda? Bueno, no recuerdo, sino un momento se calcula al multiplicar la masa por la distancia. Entonces, M1 por X1 va a representar un momento del punto, bueno, del objeto al lado izquierdo, ¿no? Ubicado en el punto X1. Y M2 por X2 va a representar el momento del segundo objeto que tiene masa M2 ubicado en el punto X2. Ok, cuando yo sumo esos dos momentos, yo lo que estoy calculando es el momento total de ese sistema. Y al yo dividir entre la suma M1 más M2, yo lo que estoy calculando es la masa generada por los dos puntos materiales. Así que al hacer la división, básicamente el momento total del sistema, que es la suma de esto, dividido entre la masa de ese sistema, lo que me va a dar es la coordenada X de el centro de masa. Y así se calcula el centro de masa para cuando tenés dos puntos materiales. Ok. Ahora míralo de esta forma, mucho más general. Suponete que vos tenés un sistema de n masas. Entonces, esas n masas, cada una de ellas tiene una masa M1, M2, así hasta llegar a M sub n. Son m masas. Ok, entonces localizado en unos puntos, X1, X2 y así hasta llegar a X sub n. Entonces, el centro de masa básicamente es el primer momento dividido por la masa total del sistema. Entonces, el primer momento básicamente es M1 por X1 más M2 por X2 más, así hasta llegar al último, que sería M sub n por X sub n, entre todo eso, la suma de todas las masas. Entonces, eso me va a dar la coordenada del centro de masa cuando yo estoy en una línea recta. O sea, que todas las masas están alineadas en una recta. Ok. Bueno, otra cosa que tenés que notar por acá es que el denominador de esa fracción, o sea, la parte de arriba, se llama primer momento del sistema. O sea,
Y si, profesor, y si me está enumerando los momentos, quiere decir que hay un segundo momento. En efecto, hay un segundo momento. Ok. Entonces, ahora, suponete que ya no necesariamente están en una línea recta. O sea, que tenés masas, pero en este caso la masa no está en una misma línea recta, sino que vos tenés un sistema de masas que están, por así decirlo, que una lámina que tiene una densidad de masa conocida, digamos que ρ sub x. Okay. Y que esa masa se extiende desde un punto x igual a hasta un punto x igual a b. Si eso ocurre, entonces lo que vamos a hacer es la misma idea, ¿no? De particionar el intervalo en delta x dado por b menos a entre n. Y las coordenadas del centro de masa, básicamente, perdón, la masa del objeto, aunque estamos haciendo el centro de masa, de momento, la masa del objeto va a ser la suma de todos los de rho, los rho de C sub i por delta x. O sea, básicamente va a ser la integral desde a hasta b de rho dx por ddx. Básicamente eso me va a dar a mí la masa. Y ahora tu pregunta es, profesor, ¿y cómo calculo rho que dependa de x? Fíjate que ese rho que depende de x, esa es la densidad, le llamamos nosotros, ¿verdad? Esa densidad de masa, pues va a depender en todo caso de la forma del objeto que esté estudiando y básicamente de la composición de ese objeto, ¿no? Okay, aquí lo que están diciendo es que la masa depende de x. Y quién es x es básicamente un valor que está entre a y b. Por ejemplo, si yo quiero calcular la masa de un objeto que se extiende desde x igual a 0 hasta x igual a 3, y además la densidad de masa está dada por rho de x igual a 2x tercio más 4 kilogramos por metro, lo que hay que encontrar es la masa de ese objeto. Entonces, velo de esta manera. Suponete que vos tenés una lámina, ¿verdad? Entonces vamos a dibujar aquí un poquito. Ok, entonces déjame ver. Me parece que puedes ver, ¿verdad? Creo que sí. Ok, entonces suponete que tenés aquí un eje. Aquí tenés otro eje. Suponete que aquí tenés a un primer punto, digamos. A cambiar color. Ok, vamos a poner en este color. Uy. Aquí tenés un primer punto por acá, digamos. Y un segundo punto por acá. Entonces, ahora, tenés ahí ese par de puntos, ¿verdad? Okay, entonces tenemos que este primer punto sea A y que este otro punto sea B. Ok. Entonces, ahora suponete que vos tenés una lámina y la lámina está apoyada, digamos, en este, o sea, en vertical en este punto y en vertical en este otro. Ok, entonces, y este punto inicial se une con este otro. Ok. Entonces, mira, tenés la lámina ahí. Tiene forma como de... Tiene forma de trapecio, ¿verdad? Si tiene forma de trapecio, quiere decir de que la densidad, o sea, si yo analizo un pequeño rectángulo, ¿no? Digamos que analizo un pequeño rectángulo en todo este intervalo. Ok, entonces ese rectángulo, digamos que sea este, ¿no? De acuerdo de que si yo quiero medir la masa de toda esta lámina en el intervalo desde A hasta B, entonces la masa en un punto que esté más cercano de A va a ser la masa que un punto de un rectángulo que esté más cercano a B. ¿Por qué va a pasar eso? Porque es que la altura es mayor en los puntos de A. Y en los puntos de B, la altura ahí es menor. Entonces, como eso ocurre, entonces el comportamiento de la densidad de masa va a ser lineal. Ok, una línea recta me va a permitir calcular yo la masa de ese cuerpo que estoy estudiando.
Entonces, eso básicamente es lo que está pasando en este tipo de ejemplo, ¿verdad? Ok, entonces ahora, si nos regresamos acá a la diapositiva. Ok, entonces por eso es que tenemos ese tipo de comportamientos, ¿no? Que la densidad depende de X, ¿verdad? Depende de la posición de X, ¿verdad? Si ese valor de X es grande, entonces la densidad de masa ahí va a ser mayor. Ok, entonces si eso ocurre, entonces simplemente tendré que yo evaluar, o sea, ya sabiendo la fórmula anterior, que es esta, ¿no? Yo simplemente tendría que evaluar una integral definida. ¿Desde qué intervalo? Desde 0 hasta 3. ¿Y cuál va a ser el integrando de integral? Simplemente la densidad. La densidad de masa que es 2x entre 3 más 4. O sea, esta integral. Así de simple, calcularía la masa, ¿verdad? Ok. Ya como que la parte de la integral como que ya es la más sencilla de todas, ¿no? Cuando ya tenés todo el problema ya planteado y así claro qué es lo que tenés que usar, ¿verdad? Para cada uno. Entonces la parte de la integración ya es como que lo más, pues, sencillo, ¿no? Y es lo que hemos tratado de hacer en las otras clases, ¿no? A resolver integrales, muchas integrales. Ok. Entonces, te decía, el primer momento de inercia, ¿no? O sea, el primer momento se calcula por una integral. Esa integral m, perdón, ese primer momento va a estar dado por m igual a la integral desde a hasta b de x por rho de x de dx. Entonces, ¿por qué x? Resulta de que ese x va a irme dando las distancias, ¿no? Básicamente, esto que está acá es la densidad de masa, o sea, me aproxima a la masa, y x lo que me permite calcular es la distancia de la masa, ¿verdad? O sea, y el producto x por m, recuerda que era el momento. Ok. Entonces, si vos tenés un objeto, ¿verdad?, de densidad variable, el centro de masa va a estar dado como el cociente m entre m minúscula. O sea, el cociente de la integral de AB de x por rho de x de dx entre la masa, ¿verdad? Que es la integral de AB de rho de x de dx. Ok. Por ejemplo, calcule el centro de masa del objeto del ejemplo anterior, del 6.5. Pues ya tenemos la masa, ¿verdad? Recordemos que era ¿cuánto? 15 kilogramos. Ok, entonces ahora lo que quiero calcular yo es el centro de masa. Si quiero calcular centro de masa, entonces solo utilizo la fórmula anterior, que es esta que está acá, ¿no? Entonces para ello necesitaría calcular la integral del numerador, porque la del denominador ya la tengo, ¿verdad? Entonces multiplico por x a rho y tendré que calcular ahora esta otra integral, ¿verdad? La integral que va desde 0 hasta 3 de x por rho, que sería 2x entre 3 más 4 por x, ¿verdad? Ahí falta por x. Sí, hay un factor x ahí que no lo estamos ubicando. Entonces te daría 2x por x, 2x cuadrado entre 3. Y la integral de eso sería 2x cubo entre 9, perdón. Ahí sería x por 4 es 4x. Entonces integral de 4x sería 2x cuadrado. Y los límites que van desde 0 hasta 3. En 0 se anula, ¿de acuerdo? Y en 3, entonces quedaría aquí 3 al cubo 27 entre 9 da 3. Por 2, 6. Más 3 al cuadrado 9 por 2, 18. 18 y 6, 24. Ok, entonces la masa, recordemos que era 15. Y como el primer momento nos da 24, entonces ese cociente 24 entre 15 es 1.6. Entonces el centro de masa del objeto sería un punto bueno, sería 1.6 metros, ¿no? Quiere decir, suponete que yo estaba acá, ¿no? Entonces quiere decir de que si el punto inicial A, que está acá, y el punto final B,
pueden suponerte esos valores que serían 0 y 3. Entonces, el centro de masa va a estar dado en 1.6, ¿no? Entonces, básicamente, un lugar, digamos, un poco más cercano de acá, ¿no? Básicamente tendría que ubicar yo ahí, por ahí tendría que ubicar yo a ver, o sea, si yo ubico todo, o sea, toda la masa yo la puedo concentrar en ese punto para así analizar, digamos, a este cuerpo, ¿no? Entonces, básicamente es como que la masa todo esté concentrado en ese punto, que sería el centro de masa. Okay. Entonces, ahora, un segundo ejemplo. A ver, no, me parece que este ejemplo en particular no lo voy a analizar. Y me gustaría más bien, bueno, creo que llegaríamos hasta ahí en esta parte, ¿no? Okay, vamos a darle aquí stop. Y me voy a pasar a esta otra parte. Ya se las ubico, jóvenes. Ok, estamos aquí en aplicaciones. Ok, entonces de las aplicaciones, fíjate que geométrica y físicas es la que tenemos que estudiar en este curso de Matemática 2. Y entonces nosotros ya pasamos esto que son áreas, ¿verdad? De regiones planas. También área entre curvas. Y también esto que es, lo que continúa debe ser el área en polares, así es. Y luego volúmenes de sólidos de revolución, ¿verdad? Nosotros miramos esto. O sea, inclusive si no lo alcanzaron a estudiar, si no lo alcanzaron a ver conmigo, están los videos ahí colgados en la plataforma. Entonces están los sólidos de revolución y hay métodos, ¿verdad? Para calcular esos volúmenes, ¿no? Método de disco, método de arandela, método del anillo circular, método de la corteza cilíndrica. Y después está esto de longitud de curva, ¿verdad? Eso también ya está grabado en un video y lo puedes ir a ver si no tomaste la clase en su tiempo, ¿verdad? O sea, son videos como de 20, o sea, de 30 minutos, 40 minutos. O sea, una clase entera. Ok, entonces después está esta parte de área de una superficie de revolución, que también está grabado en un video. Y por último, estábamos acá. Fíjate que hoy hicimos esto de trabajo, ¿verdad? De cálculo de trabajo. Después, hay un ejercicio propuesto por acá mismo de trabajo. Ok, entonces esta parte de expresión, me parece que esa es la que no hemos estudiado. Y, bueno, inclusive la de impulso, ¿verdad? Que aquí no sale en el libro. Ok, entonces otro tipo de aplicación física puede ser pues esta dada por la presión de un líquido, ¿no? Dice que la presión de un líquido sobre un objeto sumergido o sobre los lados de un recipiente, ¿no? Que contiene a ese líquido. Como lo decía la diapositiva, me parece, ¿verdad? Entonces la diapositiva por acá habla básicamente de esto, ¿no? Más fuerza hidrostática, ¿no? Ok, entonces resulta, ¿verdad? De que la presión dada, a ver, ok, si la densidad, ¿verdad? Del fluido es omega y la presión es P, a una profundidad H, unidades bajo superficie, básicamente la presión es el producto omega por H. Y además, otro resultado, ¿verdad? Que también tenés que considerar aquí, es esto que es el principio de Pascal, que es que la presión sobre un punto en el interior de un fluido en reposo es igual en todas las direcciones. Que también que la presión se define como la fuerza por la unidad de área del fluido, ¿verdad? La fuerza por área es
que sería, perdón, fuerza entre área sería la presión, ¿verdad? Se mide en Pascal la presión. Otra cosa, si una placa, ¿verdad? De área A se sumerge en un fluido de densidad omega, entonces la superficie de la placa paralela a la superficie del fluido tiene una profundidad de H unidades. Entonces, ya que la presión es fuerza por unidad de área, la fuerza F en la placa está dada por F igual a P por A o omega por H por A. Así podría calcular yo fuerza, básicamente, ¿no? Ina dice que el punto 5, que la expresión anterior establece que la presión queda determinada por la profundidad y la densidad del líquido. Otras dimensiones, pues no influirían en la presión, ¿verdad? Porque la presión no tiene esa relación, ¿verdad? Ok. La densidad del agua se considera de 1000 kilogramos por metro cúbico o de 62.4 libras por pie cúbico. Fíjate que eso lo pudiste observar en la diapositiva, ¿verdad? Que ahí hubo primero un 62.4 y después ¿qué pasó? Que usamos otra unidad de medida, ¿de acuerdo? Y ¿qué otras cosas debes de manejar por acá? Bueno, simplemente, bueno, de hecho los mismos principios que usamos para calcular, digamos, trabajo serían los que te podrían servir para esta otra parte, ¿no? O sea, que ubica uno de los ejes, dependiendo en dónde va a hacer vos el análisis de los casos, como si sea más fácil analizarlo. Por ejemplo, en el problema del tanque que era esférico, nosotros ubicamos el eje en vertical como el eje de las X, ¿no? Así como está en la figura número 16 de este documento, ¿no? El eje vertical es el eje de las X, por conveniencia. Ok. Entonces, aquí hay algunas definiciones. Por ejemplo, F básicamente es igual a la integral desde A hasta B de omega X por F de X. En este caso, F es el número de unidades de fuerza originada por la presión de un líquido, ¿no? Básicamente la presión, el peso de un líquido ejerce fuerza sobre las paredes de él, ¿no? Entonces esa F es a la que se refiere este tipo de, bueno, en el caso de esta variable, ¿no? Ok, entonces por ejemplo, aquí tienen uno, dice que hay que hallar la fuerza ejercida sobre una de las caras del triángulo representado de la figura, siendo la unidad el metro y el peso específico del líquido 800 kilogramos por metro cúbico. Entonces eso es algo un poco más ligero que el agua, ¿verdad? Ok, entonces ve lo siguiente, ¿no? Resultaría en todo caso de que la fórmula que yo tendría que calcular o que usar sería la que está dada por esta integral, ¿no? Solo que aquí yo necesito saber quién sería A y B, quién sería X y quién se representaría a F de X en mi problema. Entonces, de acuerdo conmigo que sería más fácil ubicar a X como el eje en vertical. Porque si lo ubica en horizontal, entonces puede que haya, digamos, cierto problema, porque es que esto tiene una profundidad, ¿no? Está, por así decirlo, todo es, el triángulo está sumergido en un líquido y eso hace de que ese líquido por presión, entonces se ejerzan ciertas fuerzas sobre ese líquido. Entonces, en este caso, las fuerzas van a estar aplicadas a una de las caras de ese triángulo, ¿no? Entonces resultaría, ¿verdad? Que esa distancia 2, lo que me va a representar es la profundidad o qué tan profundo está sumergido este objeto, ¿no? Este 3 simplemente es para ver que la dimensión, en este caso la altura de ese triángulo, es 3 y que este 2 es otro de las dimensiones de ese triángulo. Ok, entonces yo traslado, ¿verdad? Este problema a un sistema de coordenadas como este, en donde el eje, repito, X es en vertical y el eje Y en horizontal. Todo lo contrario a como nosotros normalmente lo estudiamos. Ok, ubicamos a los puntos.
o sea, la distancia lo ubicamos mediante puntos y después tendríamos que resolver en este caso, perdón, calcular la ecuación de la recta. Resulta, ¿verdad? Que al colocar los ejes, como se muestra en la figura anterior, lo que resulta es una región limitada por y igual a 0, x igual a 2 y la recta, ¿verdad? Y igual a 0 sería este segmento, ¿no? Este que está acá. X igual a 2 sería este otro segmento. Y la recta, que es la que está en oblicuo, ¿no? Entonces la recta tiene una ecuación que se calcula usando la ecuación punto pendiente. Ya tenés los dos puntos, entonces lo calculas la pendiente y esta fórmula se puede calcular, perdón, esta ecuación se puede calcular usando la ecuación punto pendiente. Eso representaría a mi f minúscula en la integral que yo quiero resolver. Entonces va a resultar, ¿verdad? De que la integral, ¿verdad? Que la fuerza F va a estar dada por la integral desde 2 hasta 5, porque 2 y 5 serían las profundidades, ¿no? Fíjate que aquí estoy en una profundidad de 2, en un punto como este, ¿no? Y tengo que ir hasta la parte inferior de acá, ¿no? Pero la parte inferior sería 5, porque sería la suma de estas dos distancias, ¿no? Desde 2, 3, voy hasta 5. Y así podría calcular precisamente esa integral, ¿no? Simplemente, bueno, omega, en este caso sería la densidad que me dan a mí del líquido, que a mí me dijeron cuánto era, ahí 800, ¿no? Ok, me dijeron aquí 800 kilogramos metro cúbico y de hecho lo podría llevar como una constante aquí, ¿no? Ese omega, que está acá, como una constante, porque el líquido pues es constante en todo, o sea, es regular el líquido, no siempre pasa eso. Y x, y se multiplica por f de x, ¿no? O sea, simplemente así calculo esa fuerza. Entonces, es integral, ¿verdad? Bueno, calcular la integral sería multiplicar x por la función f, que es esta, ¿no? Que está por acá. Y pues omega es constante, así que sale de la integración. Omega entre 3 sale de la integración, de hecho, ¿no? Y solo te queda, este omega ya no tiene que ir allá adentro. Bueno, ese es un pequeño error, ¿no? Ese omega ya no va. Aquí multiplicaría x por 10 menos 2x, 10x menos 2x cuadrado. Y después, la integral de 10x sería 5x cuadrado y la integral de 2x cuadrado es 2 tercios de x cubo. Los límites van desde 2 hasta 5. Así que al evaluar en 5, te va a quedar aquí ¿cuánto? 5 cuadrado 25 por 5, 125, menos 2 tercios de 5 al cubo, que sería también 125. Entonces eso te va a dar 125 entre 3. Menos, cuando evalúen el límite inferior, que es 2, sería 5 por 2 al cuadrado, que sería 4 por 5, 20, menos 2 tercios por 2 al cubo. 2 al cubo, 8 por 2, 16 tercios. Entonces sería 20 menos 16 tercios. Y esa diferencia, ¿verdad? Es la que yo tendría después que calcular. Bueno, dividir en este caso por 3. Vamos a ver si no, ¿verdad? Una calculadora, así rápido. Entonces decía cómo era el cálculo. Era 5 por 5 al cuadrado, ¿verdad? Menos 2 tercios por 5 al cubo. Ok. Ese es en el límite superior. Ahora resto en el inferior, que sería, abro paréntesis, 5 por 2 elevado al cuadrado menos 2 tercios por x, que sería 2 al cubo. Okay. Cierro paréntesis, hago la resta. Fíjate que la resta es 27 y como tengo un entre 3, entonces quedaría 9. Ok, 9 omega. Y como omega era 800, así que la respuesta sería 7200 kilogramos. En este caso, kilogramos fuerza, ¿no? Sería la respuesta. Ok.
Entonces, mira, aquí tiene otro tipo de por así decirlo, de formas que puede tener dónde está ubicado el recipiente, ¿no? Entonces, en este caso, la presión obviamente va a variar debido a la forma que tengan los objetos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es la ecuación de un semicírculo, dice, un semicírculo de radio 2. Así que las ecuaciones que tienen, ¿verdad? Ese tipo de objetos podrían estar dadas, por ejemplo, por funciones de tipo raíz cuadrada. Por ejemplo, la función f igual a 4 menos x cuadrado, lo que genera una semiesfera, un semicírculo, ¿verdad? Y si yo quiero calcular, digamos, de nuevo, este tipo de fuerzas calculadas por acá, entonces solo tendría que usar la fórmula, ¿no? Que es esta que está por acá, que sería integral de a hasta b, o sea, de 0 a 2, de 2 veces omega x. Bueno, el 2 veces es porque podría yo separar eso en dos partes, ¿no? O sea, podría separarlo yo, o sea, como voy de 0 a 2, entonces, o podría ubicar la mitad de ello, ¿no? Y así poder, digamos, calcular esa fuerza F, ¿no? Se entiende, ¿no? O sea, si yo quiero ubicar esto, entonces eso es como o sea, tiene forma como de semicírculo. Entonces el semicírculo tiene ecuación y igual a más menos raíz de 4 menos x cuadrado, pero como yo solo quiero la mitad de él, ¿verdad? Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a duplicar lo que va de 0 a 2. Entonces si yo lo quiero desde este punto, menos 2 hasta 2, eso sería como duplicarlo de 0 a 2. Es una estrategia que se usa mucho cuando está en aplicaciones de integrales, ¿no? Si la integral se puede duplicar, entonces hacerlo, ¿no? En este caso, de hecho aquí abajo es lo que está explicando, ¿no? El libro. Ok, entonces vamos desde menos 2, perdón, desde 2 veces omega x por la raíz, y fíjate que este integral que te queda aquí, esto, es un integral que se hace por cambio de variable, ¿no? Sería lo que está dentro de la radical igual a una variable, y así se encuentra ese integral, no sería menos 2 omega tercio, 4 menos x cuadrado a la 3 medios. Y los límites de 0 a 2. Así que en 2 se anula el 4 menos x cuadrado. Y en 0 hay un signo menos por definición. Entonces este signo menos cambia. Se hace positivo. Y el valor en 0 sería 4 a la 3 medios. Sería 8 por 2, 16 tercios. Ok. Y aquí una serie de ejercicios propuestos de presión y de trabajo. Ok, entonces entramos a esta última parte, que fue justo lo que estábamos viendo hoy, ¿verdad? En este video. Entonces, más o menos, esas son las aplicaciones de integrales, ¿verdad? Hay muchas más, claro, ¿verdad? De hecho, lo que tenés que ir haciendo, ¿verdad? Sería ir viendo, ¿verdad? Cuál va a ser la relación que hay entre ellos dos. De hecho, voy pasando esto, ¿verdad? Porque es justo lo que nosotros mirábamos por acá. Y me parece que solo queda una cosa más. Sí, queda esta parte, ¿no? Cuando tenés masa de una región plana. Entonces me parece que esa va a ser la última aplicación que estaríamos estudiando de integrales. Y va a estar orientado para esto un trabajo, ¿no? Que sería el trabajo de esta unidad, del número 4, ¿verdad? Voy a tratar de no saturarlos. Y de hecho ahora no vamos a trabajar en grupo, vamos a trabajar individual. La entrega va a ser individual de este cuarto trabajo porque necesito evaluarlo de manera individual ahora. ¿Cómo va a ser la evaluación? Bueno, ya lo digo.